Le queremos dar gracias en esta tarde, Señor. Mira, Padre amado, como bien estábamos reflexionando acerca de tu palabra, de lo que esto nos tiene que venir a calar en nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús que a través de nuestro amado Espíritu Santo pueda hablar a nuestra vida todos los días, como lo hace siempre. Te ruego que aún afirmes nuestros corazones en un tiempo tan peligroso, donde si no estamos firmes nos podemos deslizar como nos enseña tu palabra, porque no dice que algunos se deslizarán, sino que dice que si no tenemos cuidado de cómo estamos parados, podemos deslizarnos y cualquiera se puede deslizar, porque es algo que el enemigo también provoca para venir a engañar, para turbar los pensamientos. Te pido, Padre amado, en esta hora, que quites todo peso en los pensamientos, todo lo que está distrayendo, todo lo que se mueve en las tinieblas, todo lo que estorba, todo lo que viene en esta hora a traer pensamientos confusos en la mente de mis hermanos para que la palabra suya no traspase su espíritu. Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús y le pedimos, Señor, que usted ponga toda autoridad sobre su iglesia, sobre nosotros, para hablar acerca de su palabra, y todo el que oye le sea aclarado, Señor, en su mente, en sus oídos y en su corazón acerca de lo que usted habla en su palabra. Amén. Porque bien, Señor, nos está instruyendo para que nosotros, Señor, podamos instruir a otros, porque esto no es solo para que nos quedemos con esta enseñanza, sino que esta enseñanza la podamos enseñar a otros y también darnos cuenta en el tiempo en que nosotros nos encontramos. Le pido en esta hora que usted tome, Señor, esa autoridad en cada hogar, que esta es una bendición, porque cada vez que mis hermanos abren, Señor, sus cámaras, sus micrófonos, Señor, su palabra es también sembrada en los hogares, Señor, porque aun cuando no hay hijos o esposos o esposas o hermanos o abuelitos no convertidos, al oír tu palabra, Señor, vendrá entonces el Espíritu Santo y les convencerá de juicio y de pecado. Tu palabra no volverá vacía, sino que usted la hará con su palabra lo que usted quiera, Señor. Padre, por eso en esta hora, Señor, le pido que estén atentos todos nuestros oídos, que se vaya todo cansancio, todo agotamiento, toda pereza espiritual, todo lo que el diablo ha lanzado a través de sus demonios, que ha tirado y ha lanzado sobre la iglesia como una nube, Señor, para agotar, para cansar, para turbar la mente, ahora es reprendido en el nombre de Jesús. Amén. Y la sangre de Cristo cubre su iglesia, la rodea, y Señor, usted envía sus ángeles de guerra a cada hogar, Padre. Todo aquel que nos está oyendo, Señor, usted mandará sus ángeles para que guarden cada hogar, Señor, y tome la autoridad que le corresponde, Padre. Y todas las cosas se someterán y serán sujetas bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias, Señor. Usa nuestro pastor, usa, Señor, todo lo que vamos a hablar y compartir, y que la palabra cada día, Señor, les quede más claro, y lo que aún no podían entender, el Espíritu Santo le abrirá ese entendimiento. Le doy gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, pastora. Vamos a ir entonces al libro de Apocalipsis, que nos ha traído tanta bendición, porque es un libro que amén. Para nosotros es un libro de bendición, porque primeramente, pastora, dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y como ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, sí, amén. Sabemos que Dios, en el periodo, ¿cierto?, de lo que se escribe en Apocalipsis, es una instancia de juicio. Sí, amén. Pero si no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, para nosotros es un momento esperado por nosotros los hijos de Dios. O sea, nosotros tenemos que en nuestro corazón primero estar expectantes acerca de la venida del Señor. Tenemos que anhelar que Cristo venga. Sí, amén. Tenemos que estar anhelando, ¿cierto?, porque Dios instaure la justicia perdurable, que dé fin a la prevaricación, que termine, ¿cierto?, con la iniquidad, como habla, ¿cierto?, la profecía del libro de Daniel, que son, ¿cierto?, aquellos hitos, Señor, extraordinarios, que Dios va a marcar al final de ese periodo, porque hoy día dice
dice que al establecer, ¿cierto?, el Señor su reino, esta última, ¿cierto?, departación, la última administración, que es el reino milenial, sí. ¿cierto? Dios habla, ¿cierto?, de poner fin al pecado. Dentro de todas las cosas, ¿cierto?, extraordinarias, dice poner fin al pecado. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo no vamos a añorar aquello que habla el Apocalipsis? El tema es que para algunos Dios será un juez, para nosotros es nuestro Salvador. Así es, amén. Para nosotros es esperanza, para nosotros es paz. Para el mundo será el juicio de los vivos, el juicio de las naciones, el juicio de aquellos que irán a pasar después nuevamente por el juicio del trono blanco. Para nosotros una instancia de gozo, una instancia de alegría, una instancia de regocijo, una instancia de encontrarnos con el Señor cara a cara, una instancia, ¿cierto?, de saber que ya no sufriremos más, una instancia, ¿cierto?, donde nuestros cuerpos serán transformados, así donde veremos a Cristo, le veremos a Él tal cual como Él es. Sí. O sea, como para la iglesia es un gozo. Sí. Y ahora lo impresionante, pastora, es que el mundo enfrentará a Cristo, pero ellos lo enfrentarán como un juez. Así es. O sea, las personas, quieran o no quieran. Para nosotros es un abogado, pero para el mundo es un juez. Sí, amén. Y eso es lo más terrible, porque ahora hay esperanza y hay oportunidad para abrir el corazón. Y en esto nosotros tenemos que esperar, ¿cierto?, en el Señor acerca de las palabras que Él ha escrito, y retomando, ¿cierto?, lo que hemos visto, lo vuelvo a repetir, tal vez hay cosas que son redundantes pero necesarias, que Dios va haciendo las cosas, ¿cierto?, en un orden perfecto, ¿cierto?, como Él va cumpliendo. Y sabemos, por ejemplo, que nosotros, en el momento que nosotros nos encontramos, el periodo de la iglesia, la gracia de Dios, ¿cierto?, pero todavía aquí está, después de esto viene, ¿qué cosa? La restauración de Israel. O sea, es necesario que acontezca esto. Dios tiene que restaurar Israel. Amén. Dios tiene que cumplir lo que dice su palabra. En Jeremías 33, cuando habla, ¿cierto?, de que Israel tiene que entrar en el nuevo pacto. Y eso a nosotros no se nos debe olvidar, pastor. Amén. Porque nosotros no podemos dudar de lo que Dios ha escrito. O sea, nosotros miramos nuevamente todos aquellos hechos que se describen en el Apocalipsis. Algunos que vamos a ver un video que lo compartimos la otra vez y quiero compartirlo nuevamente. Vamos a partir con ese video y de ahí vamos a partir en Apocalipsis 21:9, porque cielo nuevo y tierra nueva, del 1 al 8 ya lo vimos, lo hemos visto 2 veces, amén. Y de ahí vamos a partir, ¿cierto?, de la Nueva Jerusalén. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que Dios tiene un orden consistente. O sea, Dios va haciendo todas las cosas en un orden perfecto. Y vemos, ¿cierto?, que al ser nosotros pueblo de Dios y al ser el pueblo de Israel el pueblo de Dios, vemos, ¿cierto?, que Dios, ¿qué es lo que va a hacer después de que la iglesia ya es sacada de la tierra y no participará en ninguna condenación? Hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Y donde Dios comienza nuevamente a hacer, ¿qué? La restauración de Israel. O sea, no va a pasar ninguna cosa en un orden que no está establecida por Dios. Porque de repente hay personas que escuchan las profecías pastoras de Nostradamus. Oh, sí. Escuchan, hoy día hay muchas profecías y hay muchos pensamientos, y lo que a veces a mí me sorprende es que son cosas que están tomadas en la Biblia, claro, pero están completamente tergiversadas, sí, ¿cierto? Donde a veces hay una connotación mayor que se le da a este inicuo, a este ser, claro, espiritual de maldad sin precedentes, pero nosotros vemos, ¿cierto?, que Dios va a usar todo lo que está primeramente alrededor para poder restaurar Israel, para que Israel verdaderamente reconozca a Jesús como Señor y como Salvador. Amén. Sí. Vemos, ¿cierto?, también lo que vamos a compartir ahora, de que la raza humana seguirá existiendo. Bienaventurados, ¿cierto? Nosotros vimos en el libro de Daniel, aquellos, ¿cierto?, que pasaron como 3 meses más después de la gran tribulación. O sea, va a haber una generación de seres humanos, pero también Dios va a tener en su iglesia y en el pueblo de Israel, en nosotros, vamos a ver que nosotros no seremos igual a aquellos seres humanos que van a seguir existiendo. Por cierto, en el reino milenial, ¿cierto?, el niño será de 100 años, tendrá 100 años y será como un niño aún. Qué increíble. Pero nosotros ya no estaremos en la condición, claro, que tenemos hoy como humanos. No. Y además vamos a ver por la palabra del Señor que Dios habla también de la santa ciudad, de la Nueva Jerusalén. Y veremos que no cualquiera va a poder entrar ahí, pastora. Las naciones van a ir delante de Dios para reconocer las naciones que quedaron. O sea, porque tenemos que entender que Dios ahora comienza, ¿cierto?, a restaurar aquellas naciones que no fueron de aquellos que se levantaron en contra de Dios después del periodo de los 1000 años, porque ya lo estudiamos eso, ¿cierto? Después del periodo del milenio, dice que Satanás es soltado,
Y una persona decía, pero pastor, ¿por qué soltaron de nuevo Satanás? Entonces, oh Dios, se me escapó. Se me escapó Satanás, se me salió el ganchito que tenía con la cadena y se soltó Satanás. Se tiene que hacer eso porque Dios sabe y conoce el corazón del ser humano. Así es. Y increíblemente, pastor, después de 1000 años, Satanás va a tener su semillero de maldad aún. Aún con todo lo que vieron, claro. Con todo lo que significa los sellos, las trompetas, etcétera, va a haber todavía un residente de personas que van a estar en contra de Dios. Y como Dios es perfecto en su plan, obviamente que Satanás, ¿cierto?, va a salir nuevamente a engañar a las naciones. Sí. Y aún ahí va a encontrar eco en algunos corazones, pero ellos dice que encenderá, ahí ya esa es la batalla última, dice, ¿cierto?, descenderá fuego directamente del trono de Dios y los consumirá. Claro, ya no habrá como ahora que van acumulando, no. Y ahí inmediatamente el que peca morirá inmediatamente. Inmediatamente será lanzado al lago de fuego, a estar ahí saludando al falso profeta y al anticristo. Claro que sí, pastor. O sea, es impresionante. ¿Y Dios por qué lo hace así? Porque Dios va a arrancar toda posibilidad de rebelión en contra de su reino. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios establece el cielo nuevo y tierra nueva y la nueva Jerusalén, no quedará, pastora, ningún vestigio, ningún pensamiento, ni ninguna cosa que se levante en contra del conocimiento de Dios. Así es, amén. O sea, toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Y toda la humanidad y todas las naciones que quedaron, las que quedaron, porque las otras naciones que se levantaron en contra de Dios se desaparecieron con este mismo príncipe de las tinieblas. Pero las naciones que quedaron, ¿qué va a pasar después? Dios va a restaurar las naciones, porque la tierra, claro, va a pasar por un proceso difícil, pero Dios va a empezar a restaurar las naciones. Por ahí vamos a ver, ¿cierto?, que está el árbol de la vida, y ahí vamos a ver aquellas cosas que Dios hará gloriosa. Entonces, vamos a compartir de nuevo este video, pastor, que es muy hermoso, y de ahí vamos a partir, ¿cierto?, leyendo en la Nueva Jerusalén. Damos la gloria y la honra al Señor por su palabra, por su promesa extraordinaria. Damos gracias ahí al apoyo, a nuestro apoyo, soporte que tenemos aquí. Extraordinario el soporte tecnológico. Sí, amén. Le damos gracias porque nuestros hijos ahí nos apoyan como siempre. El Señor les bendiga. Entonces, damos gracias al Señor. Ahí están preparando el video. Que es una bendición poder verlo, pastor, porque uno puede leer la palabra, pero a veces nos cuesta imaginar. Y aquí usted, si quiere, puede seguir ahí la lectura. Sí, con la palabra. Con la palabra ahí en Apocalipsis 21:1, porque esto está. Me gusta este video porque está en Reina Valera 1960. Capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso el poder ver, ¿cierto?, esto tan glorioso.
acerca de lo que es la Nueva Jerusalén. Me gustaría, pastora, que pudiéramos leer ahora, que podamos hacer la lectura de aquello tan extraordinario y tan glorioso, ¿cierto?, que Dios nos describe por su palabra. Amén. La Nueva Jerusalén. Ya no, pastor, el versículo 9. Sí. 21, 9. 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a la anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vemos, cierto, pastora, y vemos, hermano, en esta parte de la Escritura, el cumplimiento cabal sí, de la promesa de Dios sí, amén. acerca de la revelación que Dios le da a Nabucodonosor y que después confirma a través del profeta Daniel acerca del establecimiento sí, amén. final del gobierno de Dios. O sea, nosotros, cierto, vimos una dispensación final, que es el gobierno del milenio, que es aquel periodo, cierto, milenial, donde soltado después, cierto, el enemigo, donde después viene el juicio del trono blanco, y después, cierto, viene la restauración de cielos nuevos y tierra nueva en ese mismo orden, pero faltaba lo fundamental, faltaba lo que Dios tenía preparado ya como algo glorioso, algo, pastora, impensado, que el trono de Dios estuviera, la santa ciudad de Dios estuviera aquí mismo en la tierra. Amén. Que es algo impensado. Y esto, por supuesto, esta gloria
comienza con el gobierno milenial de Cristo en la tierra, donde viene ahí un periodo, ¿cierto?, extraordinario, pero aquí hay una mayor gloria. Así es. ¿Por qué? Vimos, ¿cierto?, que dice que estos ángeles que son muy especiales, sí, porque uno de estos mismos ángeles que tenía, ¿cierto?, de los que participaron de las copas llenas de las 7 plagas, acerca de las plagas posteras, de las postreras plagas, ¿cierto? Claro, uno de esos ángeles fue el que vino, estaba comisionado por Dios para que viniera para Juan. decirle, te mostraré, dice, la desposada. Sí, la desposada, la esposa del Cordero, sí. Quiere decir, ¿cierto?, la iglesia. Amén. Y como también sabemos de la restauración de Israel, también tiene que estar como parte del pueblo de Dios, por supuesto que tiene que estar Israel. Porque vemos claramente, ¿cierto?, en la edificación de esta santa ciudad, ¿qué vemos? Primeramente, ¿cierto?, la manifestación por parte de Dios acerca de las 12 tribus de Israel. Y por otro lado, ¿cierto?, también acerca de los 12 apóstoles. Sabemos, ¿cierto?, que ahí están todos los elementos que Dios, ¿cierto?, evidencia acerca de lo que es el pueblo de Israel, esta nación, ¿cierto?, tan pequeña que Dios ha levantado de una forma tan gloriosa. Qué privilegio, pastora, que las puertas de la ciudad, que son resguardadas por ángeles, y que en cuya puerta está la representación de Cristo en la perla de gran precio, porque eso representa esa perla, la perla de gran precio es Cristo, y están allí los nombres de las tribus de Israel. Amén. Y vemos, ¿cierto?, que Dios, y a mí, ¿sabe lo que me sorprende por parte de Dios? Es que Dios podría atribuirse a sí mismo toda la gloria. Claro, amén. Porque Él es el Dios. Porque Él lo ha hecho todo. Amén. Podría atribuirse toda la gloria. Sí. Y sabe, cuando yo veo la extraordinaria, como está, digamos, conformada la estructura de la ciudad, y vemos, ¿cierto?, como Dios muestra los nombres de las tribus de Israel, y a pesar que nosotros conocemos la historia de Israel, conocemos como parte de las tribus de Israel, conocemos cómo ellos partieron vendiendo a José, sí, ¿cierto?, y cómo ellos fueron también algunas cosas que Rubén, el primogénito pecaminosa, hizo cuando tomó una de las, ¿cierto?, de las mujeres de su padre, Jacob. Exactamente, y por eso Jacob después lo reprendió, claro, por lo que le había hecho. Claro. Pero qué increíble, porque eso, pastora, mire, yo quiero que usted piense lo siguiente. Aquellos jefes, digamos, de las tribus de Israel eran personas iguales que nosotros. Pero yo creo que ni aún ellos se imaginan en la gloria postrera que Dios va a darle a las 12 tribus de Israel. La Escritura dice así, dice, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, nosotros hoy día estamos aquí en la tierra, miramos nuestra vida, miramos nuestro cuerpo, miramos nuestra salud, miramos muchas cosas que no son contrarias, y Dios tiene algo reservado tan extraordinario para su iglesia, tan glorioso. Y eso es lo que obviamente a nuestro enemigo espiritual, a este diablo Satanás, es una de las cosas que más yo creo que le debe arder en su corazón, si es que tiene corazón, en contra de la iglesia, porque sabe que Dios nos dará a nosotros una connotación, que su palabra lo dice. Primero, que nosotros somos coherederos. Amén. O sea, que Dios nos ha puesto como hijos. Así es. Que Dios ha dado una gloria a la iglesia tan extraordinaria, junto con el pueblo de Israel, que es ahora la esposa del Cordero. Sí, amén. Y partícipe, pastora, de las cosas celestiales. Porque vimos, ¿cierto?, lo que hablábamos recién, que las naciones irán allí para rendir adoración a Dios. Así es. Y nosotros viviremos allí. O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Es que aún nosotros podemos ver el inicio humilde, el inicio de las tribus de Israel, a través, ¿cierto?, de seres como nosotros, seres humanos como nosotros, de carne y hueso, como podríamos decir así, pero lo que Dios tiene manifestado para la gloria de la culminación de lo que Dios va a hacer es algo extraordinario, porque Dios le va a dar, ahí va a estar la tribu, ¿cierto?, de Rubén, cada una de las tribus, sus nombres grabados en la santa ciudad. O sea, qué enorme privilegio. Así es. Y de los 12 apóstoles, pastora, de los 12 apóstoles, o sea, el nombre de Pedro, de Mateo, de todos los apóstoles. Y el Señor escogió en aquel momento. Porque eso es algo eterno. Esto no va a ser como los edificios de la tierra, ni como aquellas grandes construcciones, sino que esta es la única construcción eterna. Amén. Donde Dios
Hace un reconocimiento. Y va a poner el nombre de aquellos, de un Pedro que le negó. Claro. ¿Por qué yo hablo esto? Porque, ¿sabes, hermano? Y en iglesia más, a veces nosotros no alcanzamos a ver lo que Dios tiene preparado para la gloria de su iglesia. Sí, amén. Y a veces el enemigo es capaz, a muchos, estando en la iglesia, de eclipsarlos con sus fuegos artificiales así es. Y con su falso brillo, para que rápidamente la iglesia se desvíe y vaya en pos de las luces del mundo. Así es. Y Dios lo dice acerca del mundo, dice que el mundo y sus deseos pasarán. Claro. La gloria del mundo pasará. Y aún la gloria que Satanás le puede dar a las personas es una cosa efímera, es un espejismo, es una cosa que no trasciende y no nada. Y nosotros vemos que lo que Dios va a hacer con los seres humanos es algo realmente glorioso. Así es. Porque Dios podría haber dicho, bueno, no sé, mi trono estará siempre en lo alto, en lo inalcanzable, en donde ya nadie podrá subir. Como cuando, por ejemplo, Moisés, ¿cierto?, se apartaba y subía al monte, ¿cierto?, a orar, y solamente él subía. Solamente él pudo ver la espalda de Dios. Así es, amén. Y solamente él. Pero Dios dice que los que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, podremos vivir allí. O sea, Dios está diciendo que todos nosotros, estos comunes y simples seres humanos, pero que estamos lavados en la sangre del Cordero. Así es, amén. Dios ha guardado para nosotros un privilegio, pastora, extraordinario. Claro, sí, así es. Imagínense decir, ay, un pastor gordito, no, ya no voy a buscar el pastor, no, ya está el pastor por acá, no me busque las caras, hermano, porque no me reconocerá. A ver, pues. Y nosotros, y la pastora tampoco, y dice que nosotros, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, que nosotros estaremos participando de una gloria extraordinaria, porque Jesús dice que nosotros veremos la gloria de Dios, nosotros veremos el trono de Dios, veremos a Jesús sentado en aquel trono de gloria, porque además, ¿cierto?, nos da también la información, dice que dentro de la santa ciudad, ¿cierto?, dice, no vi en ella templo. Porque el Señor mismo era el templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Se acuerdan cuando nosotros leemos Hebreos 9:10, ¿cierto?, acerca de que Jesús mismo entra en el tabernáculo de Dios? Porque todavía estaba, ¿cierto?, Dios separado de los hombres. Sí, amén. Entonces uno dice, ¿cuál uno puede humildemente mirar el propósito del tabernáculo? Que Dios pudiera habitar en el lugar, pero que el hombre no muriera. Y nosotros, ¿cierto?, Dios dice que cuando Cristo, Él muere, ¿cierto?, en la cruz, el velo rasgado, nosotros tenemos acceso al Padre. Y Dios sigue manteniendo esto, porque ya no es necesario el tabernáculo. Así es, porque amén. Dios dice que nosotros hoy podemos orar y entrar a la presencia del Padre espiritualmente. Pero aquí podremos estar directamente en la presencia del Padre. Amén. Qué extraordinario. Es algo tremendo. O sea, esto no se compara con una casa nueva. No, con todas las cosas que puede haber en esta tierra. No hay nada que se pueda comparar, pastora. Que es algo glorioso. Sí, amén. Por eso la Escritura dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí. Es como que nosotros, pastora, estuviéramos en un capullo y que aún Dios va a hacer algo nosotros, ya del hecho de que nosotros cuando tengamos un cuerpo glorificado, eso ya es algo extraordinario, y lo que Dios va a hacer para la posición en la cual Dios va a poner a sus hijos a través de la iglesia y el pueblo de Israel, es una posición especial. Es definitivamente una posición especial. Dios va a compartir su gloria con la iglesia, porque es la esposa. Amén. O sea, la esposa para siempre. O sea, no es una cosa así que diga, oiga, ¿sabe que puede entrar los lunes, los miércoles? Claro, no. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Nosotros, la iglesia, morará. Por eso está el nombre de los apóstoles y el nombre de las tribus de Israel, sí, porque el pueblo de Israel y la iglesia morarán en la santa ciudad. ¿Qué le parece, pastora, saber que nosotros moraremos en aquella santa ciudad? Extraordinario. No puedo decir nada más. Porque de allí Dios gobernará el mundo. Sí, amén. De allí Dios seguirá rigiendo las naciones con vara de oro. Amén. De allí, imagínese, pastora, lo extraordinario, porque primeramente nada abominable. Sí.
Ninguna, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o hace abominación y mentira, porque los seres humanos seguirán existiendo. Sí. Y si alguno osare, no entrará allí. Solamente entraremos los que estamos inscritos en el libro de la vida, del Cordero. Y aquellos, dice, que practiquen pecado, ellos morirán inmediatamente. Así es. Porque ya no habrá más, ya no hay más sacrificio por el pecado. Y lo que más extraordinario dice que esta ciudad, dice, no tiene necesidad de sol ni de luna. O sea, la ciudad del Dios eterno es una ciudad, pastora, donde todo el tiempo será de día. Sí. Porque nosotros no tendremos necesidad de dormir. No así los moradores de la tierra. Claro. No así los moradores de la tierra, porque los moradores de la tierra tendrán necesidad de día y de noche, del sol y de la luna, y descansar. Pero nosotros, los que somos aquí, por eso la palabra del Señor dice, bienaventurados los que participen de la primera resurrección. Y cierto, hablando de la primera resurrección, tomando a Cristo como las primicias de la resurrección, el arrebatamiento y los últimos, que son los que va Dios a resucitar, cierto, también después de aquellos que no se marcaron, que son los mártires de la gran tribulación. Amén. Y aquí es donde nosotros vemos entonces que lo que Dios está hablando acerca de esta santa ciudad, que también, cierto, por supuesto, uno dice, Señor, porque nosotros miramos, cierto, el cimiento de las piedras, y si miramos nosotros, cierto, en Éxodo, el pectoral del sacerdote, cierto, nosotros vamos ahí a Éxodo 28 y leemos, cierto, en Éxodo 28:15, dice, cierto, dice, harás asimismo. El pectoral del juicio. Sí, léalo por favor. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y dice, será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica, de un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. En la tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un unice y un jaspe. Todas estas estarán montadas en engaste de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Amén. Ahora yo hago solamente una analogía. Aquí ¿qué podría representar entonces el efod? Las piedras que salían de las tribus de Israel. Claro. Pero ahora que nosotros hemos leído lo que significan en las piedras y lo que está en los nombres de cada una de las puertas, representa el pectoral del juicio del sacerdote, ¿cierto? Representa también aquello que es la presencia de Dios, la santa ciudad. Claro, porque eso es el pectoral del juicio. ¿Por qué el pectoral del juicio? Porque eso representa a las tribus y donde Dios mora en la santa ciudad. Por eso dices el pectoral del juicio, porque uno a veces lee, ¿cierto? Claro. Y uno dice, bueno, ¿y para qué el pectoral del juicio? Yo no entiendo. No lo entiendo. Y por supuesto encontramos, no idénticamente, pero ¿cierto? Pero encontramos jaspe, bueno, está el zafiro, el ágata, el esmeralda, ¿cierto? Pero encontramos la manifestación de Dios, porque además como una semejanza a la que representa porque la santa ciudad de Dios, que está, ¿cierto? Por las puertas, y está, ¿cierto? Aquello, el cimiento estamos hablando del cimiento, representa la presencia de Dios en la ciudad de Dios. Y el pectoral representa el juicio de Dios en lo que era aquel pectoral extraordinario, donde Dios manda hacer, porque acuérdense que nosotros leíamos el domingo, que dice que el antiguo pacto tenía la sombra de las cosas venideras. Sí, amén. O sea, aún nosotros todavía estamos descubriendo, pastora, por la palabra del Señor,
lo que representa la sombra de las cosas venideras del antiguo pacto, de lo que representa es de la presencia de Dios. Por eso es el pectoral del juicio. Y nótese que el pectoral del juicio tenía un palmo de ancho y un palmo de largo. O sea, ¿cómo era? Cuadrado. Exacto. ¿Y cómo era la ciudad? Cuadrada también. Cuadrada. Sí. Obviamente tridimensional. Claro, por supuesto. Pero de la misma forma. Amén. O sea, a mí me sorprende porque ese es el diseño de Dios. Y donde cada una de las cosas, vuelvo a insistir, del Antiguo Testamento son cosas que representan lo que Dios va a manifestar en su gloria futura. Sí, Señor. O sea, Dios no es un Dios que dice, hoy sabes que no, nosotros estábamos en esto, no, eso ya queda obsoleto. Claro, esto, vamos a cambiar. No, esto ya todo nuevo. No, o sea, cielos nuevos, tierra nueva, la santa ciudad, pero Dios tiene un precedente de lo que Él estableció antes. O sea, eso es lo extraordinario que a mí me sorprende de Dios, extraordinario, porque Él es un Dios consecuente en las cosas que hace. O sea, definitivamente, por supuesto, que la vestidura, ¿cierto?, del sumo sacerdote y todo lo que conforma, ¿cierto?, el pectoral del juicio, y por supuesto todas aquellas cosas que son el hecho, dice, las piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre serán según las 12 tribus de Israel. O sea, ¿qué es lo que está anunciando aquí el Señor? Está anunciando, ¿cierto?, aquel establecimiento final. Amén. O sea, las tribus de Israel definitivamente trascienden a lo eterno de Dios. Y donde nosotros vemos que la gloria del sumo sacerdote, de lo que Dios le dio, representa lo que es la autoridad de Dios en el tiempo del establecimiento final. Sí. Qué impresionante, qué glorioso. Yo cuando veía decía, oh Señor, qué lindo esto, qué hermoso. ¿Cierto? 4 hileras de piedra y, ¿cierto?, una hilera de piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, son 3 por 4, ¿cierto?, 12, que son 4 hileras, 4 costados de la ciudad, ¿cierto? Esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilio, onyx y jaspe, y todo, ¿cierto?, montadas en las engastaduras de oro, ¿cierto? Y dice, hermoso, dice, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según su nombre como grabadura de sello, cada uno con su nombre será según las 12 tribus de Israel. Entonces nosotros podemos ver claramente, pastora, lo consecuente que es Dios acerca de las cosas que Él ya ha hecho para cumplir lo que está anunciando por la palabra del Señor. Amén. O sea, las tribus de Israel están ahí presentes. El remanente de Israel de los 144.000, que no son los testigos de Jehová, mal llamados testigos de Jehová, porque nosotros somos los testigos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Son los únicos testigos del Señor junto al pueblo de Israel. Y nosotros, ¿cierto?, vemos aquello extraordinario que es el establecimiento de Dios y el cumplimiento de parte del Señor acerca del modelo de lo que Dios tiene establecido. Amén. Entonces, a mí yo me gozo, porque estamos viendo, ¿cierto?, leyendo Éxodo, muy al principio, estamos leyendo Apocalipsis, pero estamos viendo la semejanza que hay entre la representación de lo que Dios anuncia por su palabra para el cumplimiento del tiempo futuro. De la misma forma, a través, ¿cierto?, de lo que habla de los 12 apóstoles, de sus nombres, ¿cierto?, que forman parte de los cimientos. Dice, tenía un muro, dice, un muro donde, o sea, estaba el muro y la ciudad estaba sobre ese muro, ¿cierto? Un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles y nombre escrito que son las 12 tribus de Israel. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, o sea, 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, nuevamente, pastora, exactamente lo mismo. La gloria de aquellos apóstoles extraordinarios, de aquel apóstol Pablo, o sea, es extraordinario. O sea, ahí va a estar el nombre, ¿cierto?, del apóstol Pablo, y como un testimonio, que eso es lo más hermoso, porque en el fondo es la honra de Dios. Sí, amén. Para testimoniar de la obediencia. Obviamente sabemos que apóstol no va a estar, por supuesto, pero de los que todos los demás 11 junto con Pablo que obedecen, amén, y Dios les honra poniendo su nombre eternamente y para siempre por causa
del ministerio que ellos llevaron adelante, amén, amén. De la obediencia que ellos tuvieron. Y nosotros a veces no sabemos sino mirar las cosas que están aquí en la tierra como perdurables, sí, así cuando Dios también dice que a cada uno de nosotros en el tribunal de Cristo, nosotros obviamente no espere usted que esté su nombre por favor ahí esperando que pongan su nombre en uno de los cimientos, si no lo cancelamos al tiro. No, pues. ¿Y por qué, pastor, no puede estar mi nombre? Señor, quiero sentarme al lado suyo, como preguntaron los hermanos. Claro. Señor, ¿podría sentarme al lado suyo? Me dije que mató. Dijo, el Señor le dijo, del vaso que yo tomo, permiso. Dijo, Señor, pueden tomar, pero sentarse al lado. Solo solo mi Padre puede conceder esto. Pero ya hay una gloria y una honra. El poder estar arriba en los cielos. Y además que en el caso de los 12 apóstoles, que sus nombres formen parte de lo que Dios dice, ¿cierto? De los cimientos. Los cimientos. Amén. O sea, y sabe, esto es lo que yo vuelvo, a mí me hace pensar muchas cosas, porque siendo los hombres, los apóstoles, hombres como Pedro, y como todos ellos, ¿cierto? Y como mirándonos como imperfectos, sí, amén, con problemas de carácter, sí, con temores. Señor, despierta que la barca se nos vamos a hundir. Claro. O sea, uno diría así como, Señor, ¿estás seguro que vamos a poner? Porque uno podría decir así, y esto es muy hermoso, y discúlpenme los ángeles del cielo, porque yo podría decir aquí, oye, no, aquí tienen que estar los nombres de los ángeles, de mi creación angelical, de Miguel, de Gabriel, y de los ángeles que nosotros no conocemos, sus así nombres. Es. Y ahí, no, pero Dios dice, no, pondré los nombres de mi creación amada de la tierra, de las tribus de Israel, y pondré mi nombre de los apóstoles que apostolaron y anunciaron el evangelio de Jesucristo. Sí, amén. Qué hermoso. Porque yo insisto, o sea, somos personas que, como, bueno, uno dicen que como que somos humanos y somos, no, o sea, Dios nos mira a nosotros, pastoras, de una forma completamente diferente. Así es. O sea, nosotros tenemos que comprender esto, pastora. Lo vuelvo a repetir, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así es. Porque Dios compartirá esa gloria con su iglesia, con la novia, con la esposa, y eso alcanzará nuestras vidas. Sí, amén. Y nosotros, yo creo que tendremos el privilegiazo. Sí, amén. ¿Sabe cuál será el privilegio, pastora? Que en algún momento, cuando se oficie la adoración al Señor, nosotros estaremos allí en primera, no digamos primera fila, pero estaremos con los millares de millares, junto a los ángeles de Dios, junto a las tribus de Israel, junto a los apóstoles. Nosotros veremos a los apóstoles y nosotros estaremos allí en ese lugar, en la ciudad santísima. Sí, amén. O sea, el solo hecho de pensar que nosotros ya estaremos ahí, ya estamos contentos. Porque seremos coherederos, participantes de la gloria de Dios. Entonces, conoceremos lo que hemos de ser. Entonces, nosotros a veces podemos mirar nuestro cuerpo que se enferma, que se duele, que envejece, que se desgasta, pero nosotros no somos estos pastores. No. La iglesia no es lo que nosotros la iglesia no es esto, sino que hay una gloria, que eso es lo que yo quiero comprender. Amén. Cuando nosotros miramos la Nueva Jerusalén, hay una gloria, pastora, que Dios va a compartir con su iglesia. Sí, amén. Y que Dios anuncia a través de todas aquellas cosas que hace en el Antiguo Testamento. Amén. Que hace a través del Antiguo Pacto y que hace a través del pueblo de Israel. Amén. Y en eso nosotros tenemos que gozarnos, porque verdaderamente estaremos allí en esa ciudad de oro que no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Sí, amén. Y ahí no entrarán solamente los escogidos que tienen la tarjeta dorada, sino que aquellos que fuimos lavados en la sangre del Cordero. Amén. Es hermoso, es extraordinario, porque después, cierto, vendrá la restauración de las naciones, dice, y las naciones que hubieran sido salvas, ojo, salvas. No todas. No todas. Porque van a haber naciones que nuevamente van a adherir al llamado de Satanás. Claro. Y esas naciones, cuando se levanten en contra de Dios, Dios las va a desechar. O sea, ni siquiera van a quedar, sino que van a ser desechadas por Dios, completa y totalmente. Que será como error sobre error. O sea,
error sobre error, después de pasar una tribulación tan grande para y sobrevivir a la tribulación, después de tener un periodo de 1000 años para entrar a pensar un poquito, o sea, el falso profeta y el anticristo ya están lanzados al agua del fuego, porque todavía no es el juicio del trono blanco, y después que soltado Satanás, viene más encima la gente que no sé qué tendrá en la cabeza, aquellas naciones que nuevamente se van a querer levantar en contra de Dios. Así es. Eso habla también de la otra cara del ser humano, de la necedad, de la abominación, del amor a la maldad, de la impiedad del corazón y de aquellos que definitivamente aborrecen la presencia de Dios. Por eso nosotros no podemos esperar que este mundo aplauda a la iglesia, porque este mundo no aplaudirá a la iglesia, pero la creación que Dios tiene, donde estará la santa ciudad, ahí será algo completamente diferente, porque solamente reinará Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, y aquellos que nosotros hemos participado con sufrimiento. Entonces ahí usted va a decir, todo sacrificio valió la pena, todas esas lágrimas que todo valió la pena, porque ahí porque el enemigo, ¿cierto?, sabe, dice, ¿acaso dice Job teme de balde a Jehová? ¿Acaso Job no sabe que Jehová lo cubre? Y ahí nosotros podremos decir que toda obediencia a la palabra del Señor, toda burla que hayamos tenido que pasar, toda humillación que hayan pasado mis hermanos en su trabajo, con los familiares, con las personas que se han burlado de nosotros, por el camino que tomamos, Dios recompensará en su grande amor, obviamente en una medida hacia la iglesia, aquello que nosotros con tristeza y con lágrimas vimos, ¿cierto?, y proclamamos en este tiempo acerca del camino del mundo, el camino ancho, en el cual la iglesia va por un camino diferente, pero que a nosotros, ¿cierto?, se nos levanta el dedo para decir que estamos equivocados y que obviamente se nos insulta y muchas cosas, ¿cierto?, incluso a veces de la familia. Sí. Pero sabemos que Dios recompensará a aquellos que hemos hecho bien en obedecerle. Así es. Porque la salvación es personal. Así es. Algunos eligen este camino, nosotros vamos por este camino. Claro. Nosotros hemos determinado seguir a Cristo y nosotros hemos determinado obedecer, ¿cierto?, sus mandamientos y llevar cautivo, como hablamos delante, todo pensamiento a la obediencia y todo pensamiento, ¿cierto?, cautivo a la obediencia a Cristo. Porque en esta ciudad, pastora, no entrará ningún rebelde. Ningún rebelde. Ninguno que diga yo opino diferente. Nótese, abominación y mentira. Aquellos que dicen todavía que a lo mejor le quede la duda, pastora, acerca de las mentiritas blancas. Claro, yo conozco mucha gente que, entre comillas, que aman a Dios, pero mienten descaradamente y dicen, no, es una mentirita blanca. Es una mentira, una piadosa, es una mentira blanca, pero mienten. Y aquí dice, ojo, que si aún después de ser, y nótese que aquí Satanás ya no existe, está en el lago de fuego, ya fue lanzado. Pero si hay todavía algún mentiroso, abominable e inmundo, nada de ello entrará. Sino que ¿sabe por qué? Yo creo que el que pone el pie ahí muere. Fulminado ahí. Muere de la misma forma, ¿cierto? Como cuando sumo sacerdote entraba en pecado ahí y moría, delante de la presencia de Dios. Claro que sí. Entonces se cumplirá lo que Dios ha prometido acerca de que nosotros ya no solamente podemos ir espiritualmente a la presencia del Padre, sino que los planes de Dios son extraordinarios. Por eso yo dije lo que conversé en un principio. Este libro para nosotros es una gran esperanza de algo glorioso, pero para el mundo que no ama a Dios es un periodo de juicio, es un periodo de pánico, de terror y de yo diría de una desolación tremenda, porque ellos estarán desechados, que eso yo creo que es lo más terrible, pastora. Sí, amén. Ellos estarán desechados de la gloria de Dios eternamente. O sea, no hay vuelta, no hay segunda chance. El juicio del trono blanco no es, como dicen los católicos, una instancia o el purgatorio, claro, para ver si estando, lo perdonan o no. O si estando muerto cambia el destino del alma. Cambia el destino estando de la persona muerta. No, ya no cambia el destino. O sea, definitivamente su destino se selló. Así es. Y ahora podemos entender por qué Pablo dice cómo podemos despreciar una salvación tan grande. Porque lo que nosotros hemos vivido no es lo importante, pastora, es lo que viene después. Es cuando las personas después vean lo que viene. Y que ellos, al igual que en el lugar del Hades, cuando el rico pudo mirar la gloria de aquel cierto, de aquel paraíso temporal,
que se conoce como el seno de Abraham, porque ahí pudo ver aquel lugar glorioso, sí. Aquellos muertos también podrán ver la gloria de Dios, pero no podrán entrar en ella. Qué tristeza. Y nunca más tendrán alguna oportunidad. Y lo que es peor, será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Por eso es tan importante el que nosotros permanezcamos en Cristo. Amén. Y que demos gracias, pastor, al Señor todos los días de nuestra vida, porque hemos sido pecadores igual que todo el mundo, sí, así es. Igual que toda la gente de todos los siglos, y hemos hecho lo perverso, abominable delante de Dios. Sí. Si usted mintió y usted no se arrepintió, aquí ya está claro que con una mentirita usted ya no puede entrar a la ciudad santa, y no solamente eso, sino que usted está condenado a estar una eternidad lejos de Dios y a soportar mínimo 1000 años claro. en el Hades, porque los que llevan muertos del tiempo de Cristo, eso ya llevan 2000 años tremendo. Y todavía le esperan 1000 años más. Claro. Qué tremendo, qué terrible. Qué fuerte. Entonces por eso nosotros debemos entender y comprender. Y ahora a lo mejor puede uno entender cuán grande es la salvación que hemos recibido por Cristo. Amén. Cuán extraordinario es que Cristo muriera por nuestros pecados. O sea, algunos dicen desfachatadamente, dicen, bueno, yo no le pedí. Claro. Algunos dicen, pues si yo no importa y dicen, no importa que me vaya al infierno, si total. Esos son otros, sí. porque hay otros que dicen, oye, como aquel hombre, ¿cierto?, que habla el libro Lo Hecho, aquel, ¿cómo se llama? No era un emperador, pero un regente, que hablando, ¿cierto?, Pablo y predicando el Evangelio, dice, oye, Pablo, por poco me persuade, hombre. Sí. Claro. De entrar, de convertirme. De canuto. Claro, por poco, hombrecito, por poco me persuade de entrar en el reino de los cielos, pero claro. Esto no es para mí, porque yo soy un hombre importante, como yo estoy para estas cuestiones. Como... Sí, pues sí, así pasa. Menosprecian el Evangelio. Por poco me persuade, creo que el rey Agripa me decía, por poco me persuade, hombre, a ver, entrar al reino de los cielos, pero normal que no, casi me persuade. Claro. Qué terrible, pastora. Sí, va a ser para aquellas personas. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que dicen, aún dicen así, dicen, yo no necesito de nada. Tengo mi dinero, hago lo que quiero, y según ellos siguen siendo su pequeño rey, voy para donde quiero, hago, compro, vendo y manipulo a la gente, como porque hay gente así, pastora, y que ellos piensan que nunca van a morir. Y qué triste va a ser, insensato. ¿Acaso no sabes que hoy vienen por tu alma? Así es, amén. Y nosotros, pastora, que siendo tal vez los menos brillantes, los menos importantes, los menos poderosos, los menos preparados, los más insignificantes, los vil y despreciados del mundo, ya digámoslo nomás, vil y despreciados del mundo, estaremos en la santa ciudad. Amén. Los vil y despreciados del mundo, estaremos, pastora, en la santa ciudad. Ahí estaremos nosotros. Y Dios nos honrará. Amén. Para estar igual que la nación de Israel. Así es, amén. Y eso es algo tan glorioso porque es inmerecido. Entonces aquellos que piensan, que dicen, no, seguir a Cristo, el pastor es tan difícil porque el mundo aquí, el mundo allá, y que yo no tengo tiempo, piénselo bien. Sí. Piénselo hay que pensarlo bien antes de decir. Piénselo bien, porque definitivamente, yo lo dije el otro día, cada camino lleva a un destino. Así es. Cada forma de vivir tendrá un final. Y cada forma está manifiesta de lo que escribe la palabra aquí. Y todos tienen un libro de albedrío donde también Dios habla claramente para tomar el camino que ellos quieran, pero también van a tener que dar cuenta de lo que hicieron, de haber tomado a lo mejor el camino incorrecto. Solamente hay dos caminos. Sí, no hay más, no hay tres. Los que estamos inscritos en el libro de la vida, sí. La esposa del Cordero, por supuesto la nación de Israel y la iglesia y las naciones. Todo aquello, cierto, que el gentilicio que rechazó a Jesús. Entonces, ahí nosotros podemos comprender que por su palabra somos advertidos, pastora, acerca de lo que Dios ha prometido a su iglesia. Así es, amén. Ahora, cada uno pueda sacar su conclusión, cada uno pueda saber y decir, Señor, sí, yo sigo en el Evangelio, no por temor, sino por reverencia de Dios. Amén, y reconociendo claro. Lo que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Así es, amén. Porque ya nada más necesitamos sino que dar gracias al Señor de lo que Dios nos, o sea, la salvación que Dios nos ha dado, y aún de lo que Dios más encima nos hará partícipe, de sus promesas y de aquella gloria extraordinaria que para nosotros es una gloria inmerecida. Así es, amén. Vamos a dejarlo hasta acá para ya la próxima semana terminar con el último capítulo, que es el 22,
y que habla, ¿cierto?, de forma muy hermosa, porque me gozo mucho en el versículo 6 que dice, la venida de Cristo está cerca. Amén. Donde el mismo, ¿cierto?, ángel le anuncia. Y nosotros podemos decirle, hermano, hoy día, la venida de Cristo está cerca. Amén. Oramos al Señor con esta palabra y damos la gloria y la honra. Gracias, pastora. Señor. Por favor, vos podés llegar en oración usted. Gracias, Señor. Gracias le damos, Padre, porque ha sido una bendición poder aprender aún más de su palabra. Y su palabra nos enseña que hay un destino, Señor, que todos los que abrazamos la fe vamos a tener esta bendición de estar en ese lugar, amén, Señor, tan hermoso, que va a ser su propia presencia alumbrando a todo hombre y mujer que va a estar en ese lugar, Señor. En ese día vamos a estar todos en ese lugar. Y usted, Señor, ya no habrá más, Señor, como bien dice la palabra, ya no habrá más noche, porque usted será la luz, el resplandor eterno. Por eso, Padre, le pedimos que su palabra corra por todo lugar, que cada uno de nosotros podamos hablar con claridad a los otros que todavía no entienden, y aún hermanos que a lo mejor no se les ha enseñado esto tan extraordinario, porque en el caminar suyo, Padre, me he topado con muchas personas que llevan años en iglesia, pero nada han aprendido, Señor. Y hoy día, Señor, usted nos da la oportunidad de aprender, pero no para guardar este tesoro, sino que este tesoro nosotros también lo podamos compartir a otros que a lo mejor no conocen y no saben acerca del destino que hay. Por eso, Señor, en esta noche, Señor, le damos gracias, amén, por su bendita palabra, sí, y le pedimos, Padre, gracias, que Señor, su palabra siga ejecutando en nuestros corazones, amén, su voluntad para obedecerle, Señor, con amor, con ese respeto que nosotros debemos tener cada día de su palabra y de su presencia. Le damos gracias, Señor, por cada familia que hoy día, Señor, hay madre y padre que están oyendo y pueden compartirlo a sus hijos. Amén. Porque aun cuando pareciera que fuera tan difícil de entender, Señor, tenemos, Señor, la ayuda del Espíritu Santo para que el mismo amado Espíritu Santo le hable a los pequeños, a los que son hijos, a los que son nietecitos, a los que son pequeños. El Señor mismo se encargará de revelarse a sus vidas. Por eso, Padre, le pido que su palabra siga moviendo los corazones y que quite toda ignorancia, toda raíz de ignorancia, todo pensamiento que viene a ser ignorancia sobre nuestras vidas, sino que podamos ser sabios, competentes de este nuevo tiempo para aprender de su palabra y comprendiéndole. Y aún, Señor, usted ha puesto personas que han dibujado para comprender aún más, Señor, todo esto. Esta animación que nosotros vimos, Señor, nos hace comprender aún mayor, y esto usted lo ha puesto en el corazón de los hombres, porque aún, Padre, usted ha dado talentos que ahí uno puede ver, Señor, que cuando son usados por usted y son hijos suyos, son para la edificación de la iglesia. Le damos gracias, Señor, en esta noche. Cubrimos a su iglesia preciosa y le pido, Padre, que siga hablando a la iglesia, a todos nosotros con sueño, que usted ahí nos revele, Señor, aún más cosas, decisiones que vamos a tomar, que usted nos guíe en todas las cosas, amén, y que mis hermanos sean fortalecidos en esta hora. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Le damos toda gloria, gracias, Señor. Amén. Le damos toda honra, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.